10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, Jesús, arranco este ratico de oración con una pregunta, para que la conversemos pues vos y yo. La pregunta es la siguiente: ¿quién enseñó a los apóstoles a tratar al Espíritu Santo? Esa es la pregunta, sencilla pregunta, ¿cierto? No me vayan a decir que es una pregunta difícil, enredada para Jesús. Y ya tengo la respuesta, porque lo estuve investigando, lo estuve leyendo, lo estuve meditando. ¿Saben quién fue? La Virgen María. La Virgen fue la que enseñó a los apóstoles y a los discípulos a tratar al Espíritu Santo. La Virgen, desde muy chiquita, desde adolescente, trataba al Espíritu Santo, ¿no? En el Evangelio de San Lucas se nos dice, cuando la anunciación y la encarnación del Hijo de Dios, ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón, dice ella. Y el ángel le responde y le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. ¡Ja! El Espíritu Santo. Dentro de la Virgen. Descenderá sobre ti, te cubrirá con su sombra. ¿Cómo sería el trato de la Virgen con el Espíritu Santo? Desde adolescente, desde que el ángel le anunció, 15, 16 añitos, ¿no? Y es que Jesús, ¿por qué me voy a ir por aquí? Porque estos últimos días ha salido en la liturgia de la misa el Espíritu Santo, pero sin parar. Impresionante. Sobre todo en las primeras lecturas de los Hechos de los Apóstoles. Pero permanentemente, taque, 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 el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pero estamos en mayo, que es el mes de la Virgen. Y por eso, pues, magnífico poder hacer un rato de oración, hablar contigo de la Virgen y el Espíritu Santo al mismo tiempo. Bueno, la Virgen, ¿qué unión tuvo con su hijo? Pues total, ¿no? Lo tuvo 9 meses en sus extrañas, madre de Dios Hijo, hija de Dios Padre también, ¿cómo sería el trato con el Padre? Y esposa de Dios Espíritu Santo. Vamos a dejar al Padre por ahora en stand-by. Qué pena, Padre eterno, que no te meta en esta tertulia, en esta conversación. Pero bueno, los protagonistas van a ser eso: la Virgen y el Espíritu Santo. Y le estamos contando esto a Jesús, porque estos son 10.000 con Jesús, América Latina. Bueno, y tengo otra pregunta, Señor. ¿Será que tú te dabas cuenta cuando tu Madre bendita hablaba, por ejemplo, con el Padre o con el Espíritu Santo? No, es una pregunta lícita, ¿verdad? De repente la veías allá, ¿no? Con su madejita de lana, cosiendo, y de repente hablando. ¿Con quién estaría hablando? ¿Con el Padre, con el Espíritu Santo? Bueno, sería una cosa bien bonita, la verdad. Y también se me ha ocurrido otra cuestión. ¿Será, Señor, que tú, conversando con la Virgen no te insistía: oiga, ¿y usted cuándo les va a hablar del Espíritu Santo? Pues, háblele del Espíritu Santo. No me vaya a dejar a mí toda esa tarea completa. Y Jesús le habrá dicho: tranquila, ya llegará el tiempo, ya llegará el momento. Hay un momento en el Evangelio de San Juan, por allá en el capítulo 16, en donde Jesús les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. ¿El para qué, qué? Dirían los apóstoles, ¿el para qué? El Paráclito. Bueno, de hecho muchos no conocemos esa palabra. Paráclito, el que está llamado a estar junto a uno. Paráclitos, en griego, Paráclitos. Y bueno, no sé si después los apóstoles preguntarían: Señor, ¿el para qué? ¿El Paráclito? ¿Quién es? ¿Quién es?
háblanos de Él, cuéntanos de Él. Y yo no sé si Jesús hablaría mucho, por lo menos en el Evangelio no se cuenta mucho de esto. Jesús, tú no hablabas mucho del Espíritu Santo. Y por eso pienso que la Virgen sí tuvo un papel muy importante, ¿verdad? Para hablarles a los discípulos, a los apóstoles del Espíritu Santo. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles, todos ellos perseveraban unánimes en la oración. Ya Jesús había ido al cielo, en cuerpo y alma. Y cuentan los Hechos de los Apóstoles. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Y perseveraban esperando al Espíritu Santo. Eso es lo que estaban haciendo. Esperando que viniera el Espíritu Santo. Por lo menos esos 10 días después de que Jesús subió en cuerpo y alma a los cielos, 10 días a los 50, la Pentecostés. Y es que hoy en el Evangelio, Señor, de San Juan, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Bueno, también se los volviste a decir. Yo me iré, conviene que yo me vaya, desde el Padre les enviará el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él les dará testimonio de mí, les hablará de mí, será un amigo, no se preocupen. Pero claro, los apóstoles habrán quedado, yo creo que en las mismas. En las mismas. ¿Y cómo actuó? Sabiendo, pues, llegando a esta conclusión, inteligente por cierto, no mentiras, que la Virgen fue la que le enseñó a los apóstoles a tratar al Espíritu Santo. Claro, vamos a los Hechos de los Apóstoles, y es que el Espíritu Santo aparece muchísimo. ¿Cómo actuó el Espíritu Santo en los primeros tiempos del cristianismo? Yo aquí tengo el Evangelio en papel. Hace rato, Señor, no cogía para grabar una de estas meditaciones el Evangelio en papel. Delicioso volver a coger el Evangelio en papel. En los Hechos de los Apóstoles hay apenas una página, por decirlo de alguna manera, en la que no nos hable del Espíritu Santo, en la que no se nos hable del Espíritu Santo, en la que no se nos hable de la guía, de la acción del Espíritu Santo, de la dirección, de cómo vas guiando las almas. Él es el que inspira la predicación de San Pedro. Por ejemplo, en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, y aquí es donde voy a empezar a pasar las páginas, que también es chévere. Capítulo 4, versículo 8, fíjate lo que nos dice aquí. Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Está en el Sanedrín. Y dice, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Fíjate cómo se trata el Espíritu Santo con gran naturalidad aquí en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, un poquito más adelante en el versículo 31 del mismo capítulo 4 dice, cuando terminaron su oración, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con libertad. Vuelve a aparecer el Espíritu Santo. Está muy, muy presente en esta primitiva comunidad cristiana. Ya más adelante, en el capítulo 10, hay una escena en donde se nos habla también del Espíritu Santo, en el bautismo de Cornelio y su familia. Todavía estaba diciendo esto Pedro, estas cosas, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Descendió el Espíritu Santo en ese momento. Recibieron el Espíritu Santo, ¿no? También más adelante, ya cuando hay que empezar la actividad apostólica, ¿no? Por ejemplo, se nos cuenta, mientras celebraban el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado. Y después de ayunar, orar, imponer las manos, los despidieron. Claro, era el primer viaje apostólico de San Pablo, y ahí estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no era ajeno a aquella labor. Estaba en primerísimo lugar, ¿no? Más adelante hay una escena muy bonita
Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y ponte al lado de esta carroza. Y entonces, pues es una escena bellísima que termina con un bautismo, ¿no? Bueno, y así podríamos seguir mencionando algunos de estos pasajes sobre todo los Hechos de los Apóstoles, que realmente es, ¿no?, el Evangelio del Espíritu Santo. Algunos padres de la iglesia lo han llamado así, el Evangelio del Espíritu Santo. Pues, ahí te dejo la inquietud. Vamos a tratar en este mes de mayo también al Espíritu Santo. Bueno, ya nos estamos preparando en unos días, por allá el último domingo de mayo, creo, me parece que es el domingo de Pentecostés. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a tener mucha familiaridad con el Espíritu Santo, a tratarlo, a hablar con Él, a conversar con Él, y a pedirle al Espíritu Santo que actúe en este mundo, que renueve la faz de la tierra, como dice esa oración tan bonita. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.